Bienvenidos a un episodio más de Conexión Inmobiliaria. Mi nombre es Raquel Jiménez, soy corredora de la Cámara. Hoy vamos a estar con una invitada muy especial. Su nombre es Valeria Aguiluz. Voy a leer una pequeña reseña de su historia profesional. Valeria es una profesional costarricense con una trayectoria multidisciplinaria que combina el derecho, los negocios, el marketing y la industria de la moda. Es profesional en Derecho, posee un MBA en Marketing y una maestría en Fashion Management. Todo esto complementado con estudios especializados en instituciones internacionales como el Instituto Marangoni de Milán y Condé Nast College en Madrid y Londres. Valeria, bienvenida. Mucho gusto de tenerte por acá. Muchas gracias, Raquel. Un placer de estar con vos. Gracias por la invitación. Me gustaría que nos cuentes hoy, más o menos, bueno, los que te conocemos acá en el mundo inmobiliario sabemos que te relacionamos mucho con temas de escrow. Ahorita creo que nos vas a contar un poquito más sobre de qué se trata un escrow. Pero también vemos que tu trayectoria va mucho más allá. Me gustaría que nos cuentes un poco de tu historia, cómo fue que incursionaste en el mundo profesional y demás detalles. Bien. Claro, muchísimas gracias. Como te decía, me encanta este approach más personal porque una de mis maneras de abordar los negocios es tratar a las personas primero y luego tratar la parte de negocios. Yo soy hija de dos abogados, o sea, mi mamá y mi papá, y me acuerdo que desde pequeña la gente me preguntaba ¿qué quieres ser cuando seas grande? Es una pregunta que la gente espera con una respuesta así como bombero, pirata, astronauta, pero después a los 17 años se vuelve una pregunta real, un estrés, una ansiedad, y yo siempre fui como más creativa, más artística. Yo quería, siempre canté y ganaba concursos y yo quería, la verdad me hubiera gustado ser cantante, pero mis papás más tradicionales y ellos con una fuertísima vocación en Derecho me dijeron, te recomendaríamos que estudiaras medicina, administración de empresas, no tanto Derecho porque es complicado, pero yo en realidad admiraba mucho el legado de ambos y decidí estudiar Derecho. Estudié Derecho por muchos años. Trabajé en bufetes muy reconocidos, sin embargo, como a los 27 años me di cuenta que eso no era lo que me llenaba y me hacía feliz y decidí dar un giro y fue por eso que decidí estudiar el MBA en Marketing y sacar más de esa fortaleza creativa que yo siempre he tenido y esa capacidad para relacionarme con las personas, que es donde yo me siento en mi salsa y feliz. Luego surgió la oportunidad de poderme ir a España a perseguir una pasión mía, que es el mundo de la moda. Amo todo lo que es artístico. Creo firmemente en el hombre renacentista o la mujer renacentista. Creo que podemos incursionar en varias disciplinas y llevar varios sombreros y que eso nos ayuda a ser más integrales y más felices. Y desde esa joven edad de los 27 años, así fue como encarrilé mi vida profesional y es lo que me ha llevado a donde, digamos, estoy hoy, donde cada una de las cosas que he estudiado me han ayudado a fortalecerme como profesional, mi red de contactos, construir mi capital social y sentirme feliz y plena, realmente. Bueno, yo cuando estuve leyendo tu reseña, me sorprendió mucho porque muchas veces uno conoce a las personas por un solo tema en el mundo en el que uno se desenvuelve y me llamó mucho la atención que fueras tan multifacética, ¿verdad? Más o menos me gustaría también que nos cuentes cómo crees que como mujer se ha dado esa evolución, si ha sido fácil, ha sido más difícil, si ves diferencias. O ¿cómo lo has sentido? Creo que mucho se lo debo a mis padres, a mi mamá como una mujer que estudió Derecho, fue de las primeras en su familia en decidir ser profesional, y en mi papá, que fue uno de los primeros abogados, en realidad carnet número 500, y ellos siempre me dijeron, o sea, ellos siempre me inculcaron que yo me preparara y que podía llegar lo lejos que yo pudiera. Nunca
nunca ser mujer fue en mi casa una razón de debilidad, más bien una razón de salir adelante, rodeada de mujeres muy fuertes, tías, primas. Luego salí al mundo laboral y sobre todo en el mundo del derecho, sí era un mundo bastante de hombres. Ahí sí pude notar y sentir, digamos, el machismo. O sea, hay que decirlo como es. También ser una mujer muy joven te quita a veces credibilidad. Entonces hay que luchar el doble y esforzarse el doble y el triple para ganarte un lugar. Entonces nunca sentí miedo ni nunca me sentí intimidada. Siempre creo que he llevado esa beta revolucionaria que va en mi sangre, aguiluz, y me abrí camino. Y ahora, después cuando decidiste como dejar esa parte profesional, ¿verdad? Y emprender de alguna forma en otras áreas, ¿hubo algún momento, digamos, que sentiste como miedo, que te sentiste insegura después de tener como toda esa seguridad de valores y principios familiares? Pues tomar otras decisiones y hacer más cosas, ¿sentiste algún momento como miedo? No, miedo me daba seguir siendo infeliz. Entonces la verdad es que me lancé y supe que siempre, o sea, siento que siempre he tenido una red de apoyo. Mi mamá, mi papá murió cuando yo tenía 18 años, entonces mi mamá es mi gran red de apoyo. También mi esposo, increíble, como me ha apoyado siempre. Y también siento que soy una persona valiente, decidida, creo en mí misma, creo en Dios. Siento que el que manda en todo es Dios. Y eso es algo muy personal, la espiritualidad es algo muy personal. Entonces no, tenía más miedo a estar estancada en una vida que no fuera feliz que a realmente abrirme la oportunidad de algo nuevo. Ahora, hablando un poquito más del tema del escrow, ¿verdad? Que es por lo que la mayoría de gente te conocemos. ¿Cómo fue que empezaron con esta empresa? ¿Cómo fue que toda esta decisión, ¿verdad? De representar una figura representa un escrow en un país o en Costa Rica? ¿Cómo fue que iniciaron? Más o menos también contémosle a la audiencia qué es un escrow, porque hay mucha gente que no conoce la figura. Yo les quiero contar, bueno, como ya les he venido contando, entonces yo tengo estudios en Derecho, me gradué como bachiller en Derecho para poder hacer la maestría. No sé si algún día llegue y haga las pruebas para incorporarme al Colegio de Abogados. Pues dicen que está muy difícil, de acuerdo a las noticias. Ahí está viendo, sí, que hay bueno, la maestría, el MBA en marketing, el MBA en moda, etcétera, 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 un montón de cosas. No sé, este abanico de aptitudes me ayudaron mucho en mi trabajo. Uno de los dueños de la empresa escribió a sus clientes, entre ellos a mi esposo, si conocían a una persona que pudiera hacer el trabajo de desarrollo de negocios, esto es atraer nuevos negocios a la empresa. Y mi esposo me mandó el correo, él no conocía realmente a Frank, yo le mandé mi currículum a Frank, hice una prueba de aptitud y lo demás es historia. Y ahí empecé, yo ya sabía lo que era escrow, muchos años atrás había trabajado para una empresa que se llamaba Chicago Title, cuando fue el boom de las empresas de Title, Stuart Title, y empezó, eso fue hace como 20 años que hubo ese boom. Entonces yo sí estaba muy familiarizada con el escrow, totalmente familiarizada con las transacciones de compra y venta de bienes raíces, porque es lo que el lenguaje de todos los días en mi casa con mi esposo y de toda mi vida cuando era pequeña con mis padres abogados. Y luego la parte de marketing, PR, imagen, marca personal, todo eso ya yo lo había estudiado después para poder llevar a cabo una labor exitosa en desarrollo de negocios. Y ahí fue donde empecé a transmitirle a la gente y también a hacer una labor educativa sobre lo que es el escrow. Y el escrow, yo se lo describo a la gente, el escrow es un árbitro, digamos que es un partido de fútbol y hay dos partes. Y antes en Costa Rica generalmente
mucho la buena fe. Entonces las personas pagaban un depósito para comprar una propiedad directamente al vendedor. Pero bueno, las cosas han cambiado, se usaba mucho el cheque de gerencia para resolver ese problema, pero entonces iban al banco a ver que se depositara y hubiera fondos. Pero el escrow es una figura que adoptamos del derecho anglosajón. ¿Por qué? Porque hace unos 20, 25 años empezamos a tener una inversión masiva de extranjeros, sobre todo estadounidenses y canadienses, y ellos están acostumbrados a trabajar con el escrow. Y ellos venían y le preguntaban a sus abogados, bueno, ¿cuándo se abre el escrow para comprar mi propiedad? Y los abogados, ¿el qué? Entonces se empezó a, como funciona el comercio, por oferta y demanda, se empezaron a ofrecer servicios de escrow. Hay muchas compañías en este país que llevan 20 y pico de años de existir. ¿Y qué es lo que hace un escrow? El escrow custodia los fondos de una transacción, generalmente y mayormente aquí en Costa Rica, de bienes raíces, mientras se cumplen las condiciones del contrato y se liberan los fondos. Esto protege a todas las partes, protege en el caso de los agentes de bienes raíces, muy importante, protege la comisión para que nadie invente alguna excusa para no pagarles la comisión que tan duramente se han ganado y han sido los que han hecho que el negocio sea posible. Ahí mismo se incluyen los honorarios del abogado, los impuestos que hay que pagar, lo que va al vendedor, y esas instrucciones de desembolso las firman las dos partes. Y es un excelente mecanismo no solo para resguardar los fondos, sino para tener un orden en la transacción, una trazabilidad. Se le comunica a ambas partes, bueno, ya se recibió el depósito, bueno, ya se recibió el segundo pago, bueno, ya se recibió el tercer pago, bueno, ya está todo el dinero en escrow, que tiene que estar al menos 48 horas antes del cierre para que las personas sepan que, bueno, ya vamos a ir a firmar. Ese día firmamos, cuando firman se envían los documentos pertinentes y se hace el desembolso de los fondos con protocolos internos donde se pueda verificar la identidad de las personas. Hay muchos protocolos internos contra el cibercrimen, contra las estafas, contra el phishing, etc. Entonces no es solo una herramienta financiera de custodia, sino una herramienta de venta, de protección, de seguridad y, como les dije, un árbitro donde las reglas están desde un principio muy bien establecidas por el contrato de la opción de compraventa. Luego, basado en esa opción de compraventa, se elabora el contrato de escrow, que es un machote que se ajusta a las condiciones que pactan las partes, y bajo ese contrato es que se sigue el negocio. Y la verdad es que yo solo le veo ventajas. Uh-huh. Nosotros nos gusta mucho la figura del escrow y sabemos que aquí en Costa Rica es muy poco conocida. Para los extranjeros es como más familiar hacer las transacciones por medio de un administrador, ¿verdad? Yo lo veo como un administrador de los recursos, entonces que disminuye el riesgo en las transacciones. ¿Cómo crees que ha sido, digamos, esa incursión de esa figura en Costa Rica? ¿Cómo lo ves? Sí, yo puedo ver la comparativa de creo que cuando yo trabajé brevemente para esta empresa, yo tenía 19, 20 años, a hoy. En ese momento era algo que la gente realmente era muy nicho, muy nicho. Hoy en día sigue siendo nicho, pero un nicho mucho más amplio por la cantidad de desarrollos y de inversión extranjera que hay. Hoy en día Costa Rica se ha posicionado como un destino de lujo, como un destino aspiracional. Tenemos desarrollos como Zapotal de Discoveryland, tenemos el Ritz-Carlton, las residencias, tenemos Waldorf Astoria. De Capital Nacional tenemos Reserva Conchal, todos ellos clientes de TLA, lo cual eso habla, bueno, yo trabajo para TLA, no les había dicho, habla del prestigio de la empresa y de la importancia del escrow. Entonces sí he visto cómo ha evolucionado a ser casi un instrumento indispensable para las transacciones de bienes raíces, sobre todo con la tecnología también vienen riesgos, o sea, sobre todo con los robos de identidad, con el phishing en los correos.
con la probabilidad que tienen las personas de comprar aún no estando en el país, se necesita de estos mecanismos que refuercen la seguridad. Entonces cada vez he visto que ha migrado no solo de ser los extranjeros los que lo usan en las playas, a ya los costarricenses lo usan en el Valle Central, en el área metropolitana, o sea, tenemos propiedades y transacciones en todo el país. O sea, hay un boom en la zona de Los Santos, a la gente le gusta mucho, a los extranjeros también. En cualquier lugar, una torre de apartamentos en Heredia, quieren tener este mecanismo que les lleva un orden, un respaldo y una seguridad. Uh-huh. Sí, a nosotros en realidad nos gusta mucho utilizarlo y lo estamos recomendando mucho al mercado costarricense, porque siempre hay un punto crucial en la transacción, que es cuando se firma la escritura y se paga, ¿verdad? Siempre una de las dos partes tiene que ceder. Cuando utilizamos un escrow, esa parte desaparece, digamos, ya no hay ese riesgo. Entonces nos gusta mucho como explicarle a nuestros clientes que esa es la ventaja de utilizar un escrow. Ahorita que hablaste de que trabajas para TLA, me gustaría que tal vez nos cuentes un poquitito más de qué es TLA. TLA, perfecto. TLA es un escrow americano. Tiene su casa matriz en Dallas, Texas. Es una empresa fundada por 3 abogados. Son estadounidenses, pero están muy tropicalizados. 2 de ellos viven en México, uno en Puerto Vallarta, otro en Los Cabos, y Frank, que es el que la mayoría de la gente conoce, en Dallas, Texas. Y esta empresa empezó hace 20 años. Era una empresa de title y escrow. Frank vendió la parte de title a Stuart Title y pasó a ser parte de la familia de empresas de Stuart Title, pero él conservó la parte de escrow para Latinoamérica. Bastante visionario, porque él vio que había una necesidad. O sea, en México, que es un monstruo y hay muchísima inversión estadounidense, y por casualidades del destino llegó a Costa Rica, que su vecino le pidió que lo ayudara en una transacción, y fue una transacción la que nos llevó a ser ahora una de las empresas número 1 en Costa Rica. Uh-huh. Ahora también que mencionas Title, si nos puedes como contar un poquito qué es. Sí, Title se utiliza mucho en Estados Unidos, no aquí en Costa Rica. Es cuando las personas quieren asegurar su título de propiedad. O sea, que nadie va a venir con demandas o cualquier cosa que pueda quitarles la propiedad. Sin embargo, aquí en Costa Rica pienso que actualmente ninguna empresa lo ofrece. Pienso que porque nuestro registro nacional es muy eficiente. Tenemos un registro nacional de verdad que es muy eficiente, que puede ser monitoreado 24/7 en caso de que haya riesgo de fraude registral. Hay empresas que te ofrecen estarte monitoreando tus propiedades y decirte, aquí hay una alerta, hay una anotación, algo para evitarlo. Y es muy transparente, cualquiera se puede meter, sacar certificaciones del plano, de la propiedad, de las anotaciones. Entonces, por eso siento que no es algo que sea tan necesario ni tan común, digamos. Sí, eso es cierto. En nuestro registro podemos sacar un estudio registral en tiempo real y saber ahí qué riesgos tiene una propiedad cuando estamos haciendo una transacción. Otra de las preguntas que tengo es con respecto al escrow, puntualmente, ¿cuáles son los riesgos que usted cree de que nos puede proteger o que puede a un cliente proteger el escrow? El primero, que el dinero no llegue a las manos que tiene que ser por diferentes motivos, porque hay muchas personas haciendo fraude, phishing, o sea, cibercrimen, o simplemente a veces las personas, el vendedor o el comprador, deciden, en el caso de los agentes de bienes raíces, que tal vez ese 5 o 6% o el porcentaje que están cobrando es mucho y deciden darle menos. Siento que eso es una parte
que a veces pasa, es injusta y el escrow protege contra eso. Protege a las personas sobre todo en el periodo de debida diligencia con respecto al depósito. Un depósito es una muestra de buena fe, entonces el escrow está cuidando ese depósito mientras se da el periodo de debida diligencia, es decir, mientras legalmente se inspecciona todo lo que rodea la finca y materialmente en sitio se ve que la casa o la propiedad esté en las condiciones en las que la persona quiere comprar. Normalmente, durante ese periodo de investigación, el comprador se puede retractar y recuperar su depósito. Siento que eso es clave para la protección del comprador. Uh-huh. Luego de que ese periodo ha vencido, ese dinero, si el comprador se retira, pasa a ser del vendedor. ¿Por qué? Porque ha tenido su propiedad fuera del mercado meses, porque es una manera de resarcir este montón de esfuerzos de muchas personas para llevar un negocio que al final no se dio. Entonces, esta es una parte muy importante para que las personas, todos los profesionales y las personas involucradas se protejan de una manera que siento yo que es justa. O sea, si una debida diligencia dio negativo, las personas tienen todo el derecho a retirarse y no perder dinero. Sin embargo, si se retiran sin ningún motivo después de haber pasado el periodo donde se acordó que era el que iba a hacer, sin un adendum o sin que haya indicado ningún motivo, que así lo justifique, la otra persona también vea algún tipo de resarcimiento en su tiempo y esfuerzos. Y generalmente, y es algo que es importante que lo escuche la audiencia de los corredores de bienes raíces, si ustedes lo ponen en sus cláusulas de sus opciones de compraventa, generalmente se le reconoce una parte de ese depósito al corredor de bienes raíces, y eso me parece apenas justo porque es mucho el trabajo que hay detrás de lograr vender una propiedad. Uh-huh. Sí, eso a nosotros también nos gusta porque como que el escrow distribuye, hace la distribución de los recursos, y entonces también salva esa parte que a veces está en riesgo de nosotros, que es el pago de nuestros honorarios, ¿verdad? De nuestra comisión. Por otra parte, otra pregunta que tenía es, ¿por qué crees que todavía hay mucha gente que no utiliza un escrow? Porque solo lo ven como un gasto, porque no lo entienden, y porque hay personas que son escépticas y no les gusta salirse de las maneras de toda la vida, pero el cambio es constante, o sea, y lo estamos viendo ahora más que nunca con la era de la inteligencia artificial, o sea, todos nos tenemos que adaptar al cambio. El cambio es la única constante en la vida. Lo ven como un gasto innecesario, sin embargo es una inversión, es como tomar un seguro. Si yo compro un carro, yo digo, yo soy buenísima chofer, yo no necesito asegurarlo. Pero ¿qué pasa con lo que hacen los demás? ¿Qué pasa con los riesgos que son ajenos a lo que yo haga? Es igual con el escrow. Yo soy una persona correcta que va a hacer el negocio correcto, confío que vos también lo sos, pero ¿qué pasa con el cibercrimen que hay afuera? O sea, nuestras cuentas están aseguradas contra robos, seguros, omisiones, cibercrimen, estamos monitoreando todo. Son muchas los riesgos que se mitigan utilizando el escrow, y además muchas veces no es como había sido toda la vida Costa Rica, que es como nuestra finca donde todo el mundo se conoce y yo todo este dinero y confío en vos. Ya somos una población enorme y multicultural y tenemos personas de muchas nacionalidades invirtiendo y viniendo a este país, entonces para los negocios se ha vuelto una herramienta indispensable. Uh-huh. Entonces yo les diría a esas personas que se acerquen, que estamos dispuestos a explicarles todas las ventajas, a contestar todas las preguntas, todas las objeciones, y además es ver esto como una inversión, un gasto más de cierre, como tener un buen abogado. Es importante tener el escrow. Uh-huh. ¿Cómo crees que se pueda diferenciar un buen escrow, también una buena empresa? ¿Cómo crees que un corredor o un cliente comprador te pueda recomendar o te pueda elegir como una buena empresa de escrow? Número 1, uh-huh, preguntar con qué bancos trabajan.
¿qué protocolos de protección tienen? ¿Qué seguros tienen? Número 2, la típica Google. Número 3, ¿con qué proyectos trabajan? ¿Quiénes son sus clientes? Y con eso ya se van a dar una buena imagen. Para mí, indispensable es, sobre todo, que trabajen con bancos confiables. Yo preguntarles si mi dinero siempre va a estar a la vista. También preguntarles cuáles son sus controles internos. O sea, para mí no me da nada de confianza un escrow de 2 personas. O sea, porque no es lo mismo tener una autorización de artículo 15 que ser un escrow. Un escrow es una empresa con diferentes mecanismos de control. Tener una autorización de artículo 15 es una autorización para manejar fondos de tercero y asegurarse de que esos fondos son lícitos, pero eso nada tiene que ver con que su dinero está protegido. De hecho, acaba de haber un gran fraude con una empresa en Tamarindo y muchas personas, o sea, se perdieron millones de dólares. Pero era una empresa como de 2 personas, una persona que procesaba y otra persona que era el jefe. Wow. Y muchas personas pusieron su confianza y ahora están pues llorando, o sea, literal. Sí. Entonces yo sí les recomiendo que pregunten dónde, o sea, si algo suena demasiado bueno para ser cierto, investiguen. Porque muchas veces yo también me piden como, nos puedes hacer descuentos, nos puedes poner a invertir nuestro dinero, son un montón de cosas que son riesgos que la empresa prefiere no manejar, o por lo menos no hasta si se llega alguna vez a lanzar un producto así que sea algo muy estudiado. Nosotros nos limitamos a custodiar esos fondos con todos los controles y seguros posibles que tenemos a nuestra disposición, sobre todo siendo una compañía estadounidense. Y sí, eso es lo que creo que diferencia un buen escrow. Y también las personas que están detrás de él. Hablando de este tema tan importante, porque esto es una industria de credibilidad, ¿qué es lo que crees, digamos, que realmente genere esa confianza y esa credibilidad de un cliente en una empresa como la de ustedes o en una persona? Porque generalmente somos las personas las que representemos. Todos somos personas, ¿verdad? O sea, somos personas, y pienso que en eso TLA ha hecho un gran trabajo. Siempre estamos fomentando eventos para conocernos, para que vean a las personas que hay detrás manejando su dinero, los dueños, el presidente, yo, mi compañera Adriana, que es la encargada del mercado local, la conexión de personas, la transparencia, que se sepa quién es las personas que están detrás de una empresa. También transparencia en cuanto a cómo se manejan las cosas, decirles, vean, nosotros trabajamos, por ejemplo, con Texas Capital Bank, estos son nuestros seguros contra errores y omisiones. En Costa Rica trabajamos con Banco Lafice, nuestras oficinas están en Escazú, ahí nos pueden llegar a tocar la puerta, nos van a encontrar. Y eso, el trato personal, siento que en la era de la inteligencia artificial el trato humano es el verdadero lujo. Totalmente. Y ahí yo en realidad siempre trato de generar una empatía y de conectar con mis clientes y que ellos sepan que me pueden llamar en cualquier momento y que yo voy a estar ahí para contestarles. Y eso es mucho la filosofía que yo siento que ha llevado a TLA al éxito. Ese es el legado que nos ha dejado Frank, que es nuestro managing partner, y el mismo legado que viene llevando Maximiliano Bar, que es el presidente de la empresa, que trae toda una revolución digital y tecnológica maravillosa, que va a mejorar muchísimo el servicio. Pronto les daremos la primicia. Sí, yo creo también que el tema de las relaciones personales es importantísimo en este negocio. No podemos dejar en manos de la IA o de la tecnología todo el trato que le damos a nuestros clientes. Es importantísimo esto para generar siento que la IA nos va a permitir mejorar esas relaciones, porque a veces estamos tan ocupados haciendo cosas que puede hacer la IA o la inteligencia artificial
que no tenemos tiempo de conectar como seres humanos. Entonces esas es como las ventajas. Hay que ver, no hay que verlo negativo, hay que sacar el lado positivo y decir, ok, la inteligencia artificial me va a ayudar a hacer este reporte en lugar de en 2 días, ajá, en 4 horas, y yo voy a poder salir a almorzar con ese cliente, ir a esa reunión, conectar con estas personas. Totalmente, creo exactamente lo mismo. ¿Qué crees, digamos, que son los errores que más se cometen o que cometen con frecuencia los profesionales y que a la hora, digamos, que no logran posicionarse o no logran crecer en este medio? Quieren ofrecer condiciones mejores de las que en el no solo mediano, largo plazo no van a poder sostener, tarifas demasiado bajas, promesas en cuanto de yo le voy a hacer el trámite más fácil con su jefe. Eso también es un error. Su jefe, la verdad, está bastante vigilante de que los fondos, de que se haga la debida diligencia de los fondos, y hay que hacerlo porque hay que cuidar, o sea, hay que cuidar nuestro país de que venga fondos ilícitos. Yo en realidad soy fiel creyente en que hay que hacer esa debida diligencia, aunque sea incómoda, no al punto ridículo que a veces cae, pero sí siento que hay que hacerlo. Entonces siento que hay profesionales que se queman porque hacen promesas que no pueden cumplir, porque antes de lanzar cualquier modelo de negocio hay que estudiar el mercado y hay que saber que siempre va a haber un estándar de mercado y que si alguien se va demasiado abajo, nadie se quiere ir en una guerra al pozo a quien da el servicio más barato. O sea, siempre un buen servicio va a tener un precio que corresponda a ese buen servicio. Uh-huh. Ahora, yéndonos un poquito al tema de la moda, pues creo que todo va de la mano, el tema también de la credibilidad, de la confianza de los clientes. ¿Cómo crees que puede influir también la presentación personal o la imagen de una persona en esos temas de credibilidad y confianza y cómo puede influir, digamos, esta parte tuya, ¿verdad? Que también sos profesional en esto, en el mundo de los negocios? Te lo voy a comentar de una manera no de moda, pero vamos a ir ahí. Uh-huh. Cuando tomé la maestría en el curso de recursos humanos del MBA, nos hacían un test de Harvard de sesgos. Y yo decía, yo no tengo sesgos, yo no soy racista y yo quiero mucho a las personas mayores porque mi papá era mucho mayor. Y en el test salió que en realidad yo tenía cierto tipo de desconfianza a personas con ciertas características, pero no fui la única, toda la clase. Todos tenemos sesgos y todos tenemos prejuicios, y la imagen es una cosa que en 20 segundos te haces, o sea, metes a una persona en diferentes casillas que tenés en tu cabeza. Entonces sí, la marca personal y la imagen van a influir muchísimo. O sea, ha cambiado, ¿verdad? Se ha flexibilizado. Entonces, si yo veo un abogado bien presentado, con los zapatos limpios, con bien, o sea, bien ya no tiene que ser saco y corbata, ¿verdad? Ya nos hemos flexibilizado, pero una persona que me dé una imagen de confianza, yo voy a estar más inclinado a irme por ese abogado que tal vez un abogado más libre, que tal vez le guste vestirse más playero, que tal vez tenga un look más como pelo largo, piercings. O sea, existen esos prejuicios y uno escoge la imagen que uno quiere dar. Está esta famosa frase que dicen, vístete para el trabajo que quieres, no para el que tienes. Yo todo lo pienso mucho a nivel de imagen de marca. Por ejemplo, el color azul te evoca confianza, es muy usado en instituciones financieras si te pones a pensarlo. El blazer da estructura, quería relajarlo, entonces por eso me puse una t-shirt. Yo, digamos, he aprendido mucho a leer a las personas con la ropa y comunicar muchísimo. O sea, yo inclusive puedo saber el estado de ánimo de las personas que conozco cuando las veo salir de la casa todas de negro con ropa floja. Yo ya sé que esa persona está teniendo un mal día. O sea, no quiere que la ropa le sea ajustada, tiene un color más o menos de duelo, tal vez ese día no se maquilló y siempre se maquilla, ¿verdad? Y esas son cosas en microsegundos que te haces una imagen de una persona. Entonces hay cosas que es lindísimo y considero maravilloso la capacidad de expresarnos a través de la ropa y los accesorios. Uh-huh. Y me encanta, y puede ser que una persona con un estilo súper ecléctico haga que las personas tengan un clic
inmediato y haga que las personas quieran estar cerca de esa persona por la alegría y la diversidad que muestra, así como para otras cosas, querés que tu doctor tenga una imagen, digamos, X, o sea, que dé un sentimiento de limpieza por la profesión y todas estas cosas. Yo sí lo uso mucho en mi día a día y no solamente es el vestir, es la comunicación no verbal. O sea, siempre le digo a las personas, sonrían, una sonrisa abre muchas puertas. Vean a los ojos, porque las personas tendemos como a bajar la mirada, porque estamos intimidados, porque tenemos vergüenza, porque somos tímidos, pero no va a pasar nada, porque somos seres humanos. Y este ser humano y esta alma no es más que esta otra alma. Muy lindo. Otra cosa que también vi en tu reseña, hay una institución, organización benéfica que se llama Hope Gala. Hope Gala es una iniciativa, no somos una fundación, que inicié hace 2 años. Bueno, mi papá murió de cáncer, mi esposo tuvo cáncer, para ayudar a la sala de quimioterapia del Hospital San Juan de Dios. Hemos tenido 2 ediciones. En la primera pudimos comprarles medicamentos para las náuseas que la caja no les estaba brindando. Y en esta segunda edición, que fue una edición bastante grande, trajimos un historiador de España, que fue uno de mis profesores en España, una abogada de moda, una abogada de cosmética y propiedad intelectual de República Dominicana, una presentadora de moda de República Dominicana. Fueron 2 días maravillosos de moda, arte. Expuso Fernando Carballo y Osvaldo Sequeira, también una prima mía, Adriana González, que son pintores. Fue en el Club Unión. El tema era el glamour del viejo Hollywood, y todo lo que recaudamos se utilizó para poder comprar un gestor de filas para la sala del Hospital San Juan de Dios. Fue un proyecto bastante ambicioso. Se lo dedicamos a doña Lorena Clar, que en paz descanse. Ella, a meses de morir, ella se levantó en ese escenario a levantar conciencia sobre la importancia de la prevención del cáncer, sobre la importancia de las iniciativas privadas para ayudar a nuestra salud pública, porque es uno de los pilares de la sociedad costarricense. La verdad es que la admiro y siempre la admiraré por esa fortaleza. Me acuerdo que subió con bastón al escenario y dio lo mejor de ella a solo meses de morir, y se lo agradezco y me alegro mucho que la hayamos podido honrar en vida. Y ahora el 12 de junio vamos a inaugurar el salón con 28 sillones que donaron las damas israelitas, unos murales que también fueron una donación de iniciativa privada, y el gestor de filas que pudo donar Hope Gala. Entonces sí, la labor filantrópica es algo que me mueve mucho. Bueno, como te decía al principio, es impresionante ver todo lo que puede haber detrás de una persona, que a veces uno conoce solo un rayito de todo lo que hay. De verdad, te felicito. Gracias por esto. Y ya para ir cerrando, me gustaría como preguntarte qué te gustaría, digamos, más allá de toda esa parte profesional, qué es lo que te gustaría que la gente recuerde de Valeria Aguiluz. Sí, estuve meditando mucho sobre esa pregunta, porque además yo no tengo hijos. Entonces, si soy recordada por algún periodo de tiempo luego de que Dios me llame a su presencia, me gustaría ser recordada como una persona que siempre estuvo ahí para apoyar a los demás. Siento que esa es mi verdadera vocación. O sea, espero que me vaya lo suficientemente bien en los negocios para algún día solo dedicarme a eso. Qué lindo. Y hablando de todo esto, bueno, ahí te vi que tenemos como sorpresas más adelante y todo, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue de Valeria. Bueno, quiero seguir en TLA, me encanta mi trabajo, me encanta conocer personas, aprendo muchísimo. Además, ya hablando con las personas, descubro en ellas eso mismo, que no solo son agentes de bienes raíces, no solamente son desarrolladores, son papás, son seres humanos, rescatan animales, tienen proyectos de ayudar niños, son artistas. Esa parte me apasiona. Entonces me veo en TLA creciendo el mercado no solo en Costa Rica, sino en la región. Para TLA vienen transformaciones digitales importantes y expansiones.
también importantes. Tenemos muchísimo fe en el potencial de Costa Rica y Centroamérica. Costa Rica es el mercado más importante para TLA, más aún que México, en lo pequeñitos que somos, así que eso para mí es un orgullo, la verdad. Y también a nivel personal, seguir con Hope Gala. Siento que eso es algo que voy a querer seguir haciendo hasta el último día en que respire. Y disfrutar de mi familia, viajar, leer, instruirme, siempre lo más que pueda, seguir aprendiendo. Bueno, aprovechando, Valeria, también, ¿dónde pueden contactarte? ¿Cuál es tu correo, tu número de teléfono? Claro. ¿Dónde contactan a TLA? Claro. Nuestra página web es, www.tlaservices.com. Mi correo es v, como Valeria, Aguiluz, con z, @tlaservices.com. Y mi celular y WhatsApp es 8814-4142. Bueno, Valeria, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer conversar este ratito. Muchas gracias a don Oscar, Oscar Wong, que está aquí detrás con nosotros ayudando. Gracias a vos, y ahora detrás de cámaras nos tomamos un café porque quedamos en desventaja. Yo quiero aprender más de vos. Gracias. Bueno, este fue un episodio más de Conexión Inmobiliaria. Esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Gracias.